Amén. Bien, les invito a que abran sus Biblias allí en San Lucas capítulo 5, desde el verso 1 al verso 11. Este es un texto muy conocido que muchas veces hemos estado compartiéndolo, que es el incipiente mover de Jesús en su ministerio, allí donde empezaba a trabajar y juntar a aquellos que iban a ser sus discípulos, aquellos que le iban a acompañar en su tarea mesiánica de predicar el Evangelio, plantar los principios que plantó Jesús allí en el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, donde usted lee ahí en Mateo eso, todo lo que tiene que ver con el Sermón de la Montaña, ahí usted va a encontrar los principios del reino. Y después tiene todo el complemento de la historia de Jesús, más todo aquello que añadieron luego los discípulos del Señor a través de sus distintas cartas. Y este es uno de los primeros momentos donde el Señor Jesús ya había empezado a funcionar como el Mesías, y luego de esto iba a estar llamando a sus primeros discípulos. Así que allí en la Biblia encontramos el texto. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Quise ponerle a esta charla, a este sermón, el título: Navegando en aguas profundas. Encontramos en el contexto de este sermón, o de esta palabra, cómo el Maestro se encontraba, o el Señor Jesús se encontraba allí junto al lago de Genesaret, cuando miles y miles de personas se empezaban a aglomerar a su alrededor, le seguían a él, solo para escuchar la palabra. Lo importante de todo esto es que Jesús le hablaba de una manera tan simple, pero a la vez tan profunda, de todo aquello que tenía que ver con la vida espiritual. Pero vemos también que no solamente le hablaba, sino que él podía mostrar y traer resultados de las necesidades que había en medio de la gente. Los ciegos se sanaban,
aquellos que pasaban por problemas físicos eran sanos, los endemoniados eran liberados, la gente que estaba necesitando podían ver las maravillas del Señor Jesús. Y en este contexto encontramos que Jesús estaba allí predicando, pero imagínense el Señor predicando ahí en la playa como escenario, ¿no? Pero mientras estaba predicando y la multitud estaba a su alrededor, dice que pudo divisar unas barcas que estaban allí a la orilla y a unos pescadores que estaban lavando sus redes, como era costumbre. Después de pescar, tenían que lavar las redes porque eso iba a ayudarles a que esas redes no se pudrieran y por la noche o al otro día pudieran salir a pescar. Ahora, dice la Biblia, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla al lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Mire, había gente que se amontonaba para escuchar el mensaje, había pescadores en sus tareas, y yo creo que no sumaban parte de la multitud, pero ahí estaban mientras que cumplían su función, y preparaban casi frustrados, porque vemos más adelante en el relato que durante toda la noche habían estado pescando y no habían pescado nada. Qué triste, ¿no? Porque era su trabajo y su esfuerzo había sido un esfuerzo en vano. Y dice que el Señor Jesús, divisando esas barcas, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué lindo escenario, ¿no? Qué lindo poder ver al Señor Jesús ahí con la multitud, con la gente a su alrededor y con la necesidad de poder tomar una distancia para que no le apretujaran a él. Se subió arriba de la barca, la corrió un poco más adentro y ese fue su altar. Desde ahí le predicaba a la gente. Una de las cosas interesantes que esta noche quiero dejar claro como concepto en la iglesia es el mensaje. Y lo vamos a estar viendo ahora. El mensaje y el poder que tiene el mensaje de la cruz. El mensaje de Jesús era un mensaje que afectaba a las multitudes. Él podía brindarle no tan solo palabras, sino también hechos, cosa que los maestros de la ley y los religiosos de la época no podían hacer. Al contrario, hablaban mucho, pero podían representar poco aquello de lo cual predicaban. En el verso 4, cuando dice terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro. En la otra versión dijo el maestro, un poquito más arriba, cuando terminó de hablar dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Y Simón Pedro le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. En la otra versión dice, en tu nombre echaré las redes. Hay dos cosas importantes en este versículo 4 y 5. Primero, después de haber compartido la palabra con la gente, fíjese, Jesús sabe la necesidad de aquellos muchachos que estaban frustrados y mientras que escuchaban el mensaje cumplían su tarea, su rol de poder estar limpiando y lavando las redes. Después que terminó de predicarle a la gente, le dijo a Simón, Pedro, boga mar adentro, vamos a lo profundo y ahí echen las redes. Ahora,
Una persona que de pronto, como ellos que estaban acostumbrados a la pesca, eran diestros pescadores, era su tarea de todos los días, conocían el mar de Galilea, cada rincón, sabían cuándo había pesca y cuándo no. Sin embargo, ese día vinieron sin ni un pez para poder compartir. Ahora Jesús vio la necesidad y usó ese momento tan particular, tan especial, y le dice a Simón: vamos mar adentro y ahí echen las redes. Creo que en estos últimos tiempos o en estas últimas décadas, la iglesia ha estado navegando en aguas poco profundas. Creo que una de las cosas que está fallando en la iglesia de Jesucristo es los desafíos de poder entrar en los lugares más intrincantes de la sociedad para poder predicar el Evangelio sabiendo que tenemos una palabra que tiene autoridad y que tiene poder. Cuando comenzamos a hablar esta noche, hablamos de la importancia que tiene el Espíritu de Dios en la vida del cristiano. Y es un tiempo donde la sociedad nos ha ahogado, sumando todo lo que hemos estado viviendo como sociedad. Ahora, creo que es un tiempo donde la iglesia necesita despertar a su realidad. Si la iglesia no tiene poder, aun cuando la palabra sea predicada en sí misma, vamos a tener pocos resultados. Ellos eran conocedores de su labor, eran conocedores de su tarea, como nosotros podemos serlos a través de las tareas que podemos desarrollar dentro y fuera de la iglesia. Podemos ser buenos oradores en la prédica, podemos ser buenos comunicadores de la palabra, podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero si hay algo que puede quebrar y llegar al corazón de las personas, es una palabra compartida con poder, en el poder del Espíritu. Cuando vemos en el versículo 4 y 5, Jesús le dice: vayamos ¿a dónde? A lugares más profundos. Hermanos, el Señor Jesús nos ha dado una gran comisión. La misión de la iglesia que Jesús nos dio fue de una manera imperativa, o sea, fue una orden de ir y predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Esa es la función de la iglesia. Poder predicar el Evangelio. Cuando tenemos y nos juntamos dentro de la iglesia o del templo, ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia de Cristo, venimos, somos ministrados, estamos en comunión, como hoy vamos a participar de la cena del Señor y vamos a estar juntos y disfrutamos de este tiempo, disfrutamos de la palabra, somos ministrados por el Espíritu Santo, pero sabe, cada uno de nosotros tenemos un rol, tenemos una función que cumplir, es ser comunicadores del Evangelio. Poder predicar la palabra de Dios sin temor. Pero primero tenemos que saber que lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, en ese mismo momento donde usted y yo pudimos aceptar a Jesús en nuestra vida, es que el Espíritu de Dios que está en nosotros, que mora en nuestra vida, nos va a ayudar a poder comunicar el mensaje de Jesús. No un mensaje liviano, un mensaje chabacano, como aquellos maestros de la época, que ponían mayores cargas sobre la gente, pero siempre digo, el Evangelio nos trae libertad, no trae esclavitud. Al contrario, lo que Dios quiere que usted y yo podamos vivir en plena libertad, que podamos disfrutar de la abundancia
que Dios quiere darnos a través de la palabra. Cuando usted conoce la verdad, habrá libertad para poder disfrutar amplia y plenamente en cada una de las áreas de la vida en la cual estemos representados. Poder predicar un mensaje completo, un mensaje que pueda llegar al corazón de la gente. Dijo Simón Pedro, Simón estaba escuchándolo. Y sin embargo él dice, acá hay una cuestión tan linda de fe, ¿no? Donde se mezcla la obediencia y la fe. Mire lo que dice ahí la palabra, en el 5. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué es lo que está ahí diciéndole Pedro a Jesús? ¿Qué está hablando Pedro? Está diciéndole una realidad. Su realidad era que habían salido a pescar durante toda la noche y no pescaron nada. Segundo, ¿qué es la palabra siguiente que dice Pedro? Hay una coma allí y dice, pero porque tú lo pides, echaré las redes. En la otra versión dice, mas en tu palabra echaré la red. Fíjese, cuando muchas veces vamos al Señor, ¿no le ha pasado a usted? No tengo fe. Esa fe que a veces queremos proclamar, decir, no estoy enfermo, no, estás enfermo. Tu realidad habla de que hay una enfermedad en tu cuerpo. O que estás pasando una situación económica mala, o que estás pasando una crisis en tu matrimonio. Hay una realidad, no podemos negar la realidad. El tener fe es poder tener primero el sentido común de saber que hay realidades que nos pasan. Pero fíjese lo que inmediatamente Pedro primero plantea su realidad. Ellos habían salido a pescar, pero no pescaron nada. Pero inmediatamente, luego de la coma, dice, en tu nombre, en tu palabra, voy a echar las redes. Cuando la fe se desata a través de la obediencia, no porque tenga fe, sino porque creo a la palabra. ¿Me entiende? La fe se desata cuando soy obediente a la palabra. Ahí comenzamos a gestar en nuestra vida lo que es el poder de la palabra, a través de la obediencia. Lo que siempre les digo, dos cosas son importantes en la vida del cristiano. Es la sinceridad con Dios, que fue lo que primero hizo Pedro, sincerarse. Señor, no hemos pescado nada. Pero segundo, ¿qué fue? Obediente. No porque él tenía fe, sino porque él creyó a la palabra. Entonces, por la palabra, fue e hizo lo que Jesús le dijo. La fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, cuanto más podemos meternos e indagar diariamente las Sagradas Escrituras, el Espíritu de Dios que está en tu vida traerá revelación a tu espíritu. Y la palabra de Dios hará que tu vida comience a florecer y los recursos del cielo, no porque tengas fe muchas veces, sino por obediencia a la palabra, es que las cosas acontecen en el mundo espiritual. A veces nos han enseñado, proclamarlo, la palabra tiene poder. Sí que tiene poder la palabra, claro que tiene la palabra poder, pero no podés negar una realidad. Tu realidad clínica es que el médico te dio un diagnóstico y ese diagnóstico es real.
Pero también hay una realidad en la palabra que la Biblia dice que en su llaga hemos sido nosotros curados. Hay textos en la Biblia que dice que oremos por los enfermos y los enfermos serán sanados. Y cuando podemos apropiarnos de esa palabra, que son las palabras de Jesús, esas palabras que tienen poder en sí mismo, porque la palabra perfora nuestra vida interior hasta lo profundo, ahí se desarrolla el núcleo de nuestra fe. Y ahí se provocan los milagros. Inmediatamente vemos, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Allí se produjo el milagro. Simón, obediente y lleno de fe a través de la palabra, le dijo: no hemos conseguido nada luego de una noche entera, Señor, pero en tu nombre echaré la red. A pesar de los problemas que podemos tener siempre, recordar las palabras de Simón: en tu nombre, en tu nombre. Señor, yo no tengo fe. Es una realidad que pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Señor, estoy justamente en una época de mi vida que no... Pero en tu nombre, por obediencia a la palabra. Y de esa manera los discípulos pudieron presenciar un milagro maravilloso. No solamente que ellos pescaron, sino dice que era tanta la cantidad que la embarcación se hundía y tuvieron que llamar a las otras barcas para que les ayudaran a poder juntar los peces. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios y le creemos a Dios, cuando le creemos al Señor Jesús, en nuestra vida siempre habrá abundancia. Y cuando la abundancia viene de Dios, no es una abundancia egoísta, sino que va a haber, como dice la Biblia, sobreabundante bendición para poder compartir. Ese día no solamente Simón y aquellos que estaban en la barca fueron bendecidos y regresaron a su casa con una expectativa de fe distinta. Comenzaron la mañana tristes porque no habían podido llevar los recursos a su hogar. Pero algo se les cruzó en el camino y fue que ese día Jesús se le ocurrió predicar en aquella playa. Esta noche el Señor Jesús, no es casualidad que estés en este lugar. Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu fragilidad. Quizá estés en el proceso quizás de una separación, quizás estés pasando por una crisis financiera, quizás tengas problemas distintos, temores que te hayan detenido en el camino de la fe. Pero esta noche recordad las palabras de Simón: en tu nombre, Señor, en tu nombre echaré la red. ¿Cuál es la situación que te ha frustrado en la vida?
Hermanos, los hijos de Dios, aquellos que un día le aceptamos a Jesucristo, necesitamos desarrollar nuestra fe. No es simplemente haber aceptado a Jesús. Es cada día hacer que Cristo crezca en nosotros. Como dijo Pablo, hasta que Jesús sea formado en ustedes. Hasta que podamos tener la amplitud mental de poder entender el mensaje de la cruz. Y cuanto más leemos las Sagradas Escrituras, encontramos a través de ellas las riquezas profundas del mensaje de Jesús. Cada día necesitamos ver los milagros. Hoy tenemos una sociedad incrédula a los políticos, incrédula a la esperanza, incrédula a los pastores, incrédula a los sacerdotes, incrédula. La gente no cree ya más en nadie. Todo el mundo le ha fallado. Pero hay alguien que nunca te va a fallar. Y ese es Jesús. Dice la palabra: yo no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días. Y esa es una gran verdad. Los hombres podemos fallar, pero el Señor Jesús nunca nos fallará. El Señor Jesús siempre está a tu lado, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Dios va a estar con vos. Dice el verso 8, y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Qué interesante esto, ¿no? Lo que veíamos hace algunas reuniones atrás acerca del arrepentimiento, del quebrantamiento, de reconocer el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Cuando Jesús vio el milagro, Él reconoció su condición de pecador. Y cuando leemos Romanos encontramos ahí la palabra que dice: por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también, así como vemos nuestra realidad como pecadores y como Pedro vio su realidad al ver a Jesús en aquella barca, también Dios nos da la salida. Porque de tal manera Jesús, Dios, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y todo aquel que confesara a Jesucristo como Señor, dice la palabra, será salvo. Y en esa salvación tan grande que Dios nos da, que no nos tiene que transformar en personas rutinarias y religiosas. La palabra de Dios es una palabra activa. La palabra de Dios es una palabra que nos lleva a la acción, que nos motiva a que cada día puedan acontecer cosas en nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que ser más claros cuando entendemos el mensaje de Cristo. No es tan solo escuchar bonitos sermones, no es tan solo poder cantar alabanzas al cielo, no es tan solo poder cumplir una función X o determinada dentro de la iglesia de Jesús, sino lo importante es poder entender lo que hacemos. Que cuando oramos a Dios, cuando adoramos a Dios, estamos adorando a Dios, no meramente estamos cantando. Estamos diciendo lo que el Padre nuestro nos enseña: venga tu reino a la tierra. Señor, te adoramos porque tú eres Dios. Y lo expresamos a través de canciones. Aún
de canciones que surgen de nuestro corazón. Canciones nuevas, cánticos nuevos, que surjan de nuestro corazón adorando a Dios con tus palabras, más allá de los coros, de las canciones aprendidas, que son fantásticas y nos elevan a la presencia de Dios. Por eso cuando estamos adorando a Dios, cerrá tus ojos y adorá a Dios. Necesitamos aprender a adorar a Dios. En una primera instancia, saber que Dios es nuestro Señor. Es aquella persona que dio a su Hijo para que vos y yo podamos tener libertad. Para que vos y yo podamos tener redención a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Para que a través de su Hijo Jesús podamos tener libertad de aquellas cosas que nos ataban, que nos maldecían. Aleluya. Mis queridos hermanos, muchas veces el Señor nos lleva a aguas profundas, o sea, a pruebas. Y no es para castigarnos, no es para humillarnos, ni demostrarnos que debemos vivir temerosos. Por lo contrario, busca que lo podamos conocer a Él, que nos acerquemos a Él, que los tomemos por ejemplo a Él, que descubramos quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Te has puesto a pensar cuál es tu propósito en la vida? ¿Has descubierto el propósito de la vida? ¿Cuántos cristianos andan errantes, debilitados en su fe, porque no tienen un propósito en la vida? Y más allá de los propósitos materiales que podamos tener de alcanzar ciertas y determinados sueños o metas personales, pero Dios quiere aún llevarnos a algo más de comprensión, de poder entender definitivamente que lo primero, lo más valeroso de que tiene un cristiano, un hijo de Dios, es buscar el reino de los cielos y su justicia. De poder bajar el cielo a la tierra a través de la palabra. El poder indagar a través de la palabra aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Y lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Cuando Dios promete una cosa, Dios la cumple. ¿Me escuchaste bien? Cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple. Los hombres podemos fallar, podemos equivocarnos, pero Dios nunca falla. Y si Él determinó entregar a su Hijo Jesús para traer libertad a la humanidad, Dios lo está haciendo. Pero hay algo que tenemos que nosotros hacer, es determinar buscar el reino de los cielos y su justicia. Hay un orden de prioridades en la vida espiritual que la Biblia nos enmarca dentro de ese orden. Lo primero es buscar a Dios. Y cuando entendemos esto de la búsqueda de Dios a través de la palabra, a través de poder doblar nuestras rodillas delante de Dios, en señal de que estamos reconociéndole como Señor de nuestra vida, que no nos podemos manejar de una manera autoritaria, no nos podemos manejar de una manera autónoma, sino que Cristo ahora forma parte de nosotros. Ahora Cristo está en nosotros. Ahora Jesús se levanta y cuando estamos levantados por la mañana, Él está
en tu lugar para poder compartir con vos el mensaje, para poder escuchar tu clamor, tu charla, tu necesidad, para poder tener una charla amigable con Él. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, encontramos en ellas tantas verdades que iluminan nuestra mente, tantas promesas que dice aquellos que han estudiado la Biblia un poco más profundamente, que hay más de 4.000 promesas en la palabra de Dios. Y cuando podemos tomar cada una de esas promesas y aplicarlas a nuestra vida en obediencia, de la misma manera que Pedro lo hizo. Señor, me falta la fe. No entiendo lo que me está pasando. No sé por qué me está llevando a aguas más profundas. ¿Será porque ahí está el cardumen? ¿Será porque ahí está la añadidura? Porque a través de la prueba de nuestra fe, ahí es donde aprendemos a conocer al Señor. Dice que las crisis, o la palabra crisis significa oportunidad. Y en la crisis de Simón y de sus compañeros, Jesús fue la oportunidad, pero porque ellos se atrevieron a creerle a Jesús. Porque, a ver, como diestros en la tarea que ellos cumplían, le podría haber dicho a Jesús: mira, Señor, sos un buen maestro, qué lindo que hablas, pero la verdad, nosotros somos los que manejamos el tema de las redes. Somos los que cada día preparamos nuestras barcas y nos vamos al centro del lago y sabemos más o menos dónde pescar. Esa es nuestra función, Jesús. Nosotros sabemos, conocemos nuestra tarea, conocemos nuestro oficio. Vos sos un buen predicador, sos un buen maestro. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera al Señor? ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera? Como dice la canción, ¿no? A mi manera. Y ahí nos volvemos frustrados. O de pronto vemos algún pequeño crecimiento, desarrollo, logros, y nos jactamos de esos logros alcanzados, creyendo que podemos movilizarnos de esa manera y dejamos a Jesús de lado, que siga predicando, que siga enseñando, pero yo conozco mi oficio. Yo sé cómo poder desarrollarme en la vida y alcanzar el éxito. De hecho, hoy hay tantos coachings que nos enseñan a cómo hablar, a cómo alcanzar el éxito en la vida. Y no estoy en contra de eso. Cuando tenemos el mejor coach en la palabra de Dios, que se llama Jesucristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El de tener un maestro y no querer aprender de él, nos hace personas ignorantes, nos hace personas orgullosas, nos hace personas soberbias. Por eso la importancia de reconocerle como Señor. Jesús es importante en tu vida. ¿Qué hay algo más importante que Él? Nos hemos olvidado quizá de los mandamientos de la palabra, como algunos cristianos confundidos dicen hoy en día, que ya la palabra es en cierta manera ya caduca, es vieja, es antigua.
La palabra del Génesis al Apocalipsis tiene poder y sigue siendo la palabra de Dios. Y quien te diga lo contrario ha entrado en un estado de confusión espiritual. No permitas que el diablo te confunda. La palabra es la verdad, es el manual del cristiano, es el manual que Dios nos ha dado como creador del cielo y de la tierra y de todo lo que nuestros ojos ven. Y si tan solo podemos creerle a Él, si tan solo podemos humillarnos cada mañana o cada mediodía o al anochecer y postrarnos delante de su presencia. ¿Cuánto hace que no practicás esto de poder postrarte delante de la presencia de Dios? Cuando éramos pequeños, íbamos a la escuela dominical, nuestras maestras nos enseñaban a poder orar de rodillas al lado de nuestra cama antes de acostarnos. Y luego los papás, aquellas personas adultas, habíamos aprendido a adorar a Dios y postrarnos delante de la presencia de Dios. Ahora usted dice, ¿pero es tan importante arrodillarse? Sí que es importante. ¿Es que Dios nos escucha tan solo cuando nos arrodillamos? No. Dios te escucha de cualquier manera. Cuando estás arriba de un andamio, cuando estás en tu oficina, en el galponcito del fondo, cuando estás en la iglesia, cuando estás pelando las papas en la cocina, cuando estás teniendo alguna clase de discusión interiormente, decís, Señor, ¿cómo salgo? ¿Cómo zafo de esto? Dios te está escuchando. Pero el poder postrarnos delante de la presencia de Dios es poder hacer lo que Simón hizo. Él le reconoció como Señor. Él reconoció su vulnerabilidad como persona. Y cada uno de nosotros somos vulnerables. Y cuando no permitimos que Jesús sea el centro de nuestra vida, comienza nuestra decadencia espiritual. Necesitamos una iglesia que se atreva a poder creer a la palabra del Señor y decir, Señor, en tu nombre. Que podamos tener actos tan solo de creerle a la palabra. Señor, mira, no me da la fe para poder sanar a este enfermo, porque de hecho no soy un sanador. Pero dice, tu palabra me dice que ore por los enfermos. Ahora, no es una cuestión mía, sino es una cuestión de Dios. Señor, en tu nombre voy a orar por este enfermo. Y si la iglesia pudiera actuar en fe y en obediencia a Dios, vas a ver cuántas cosas Dios comenzará a hacer a través de tu vida que te vas a sorprender. Grandes milagros se van a desatar en el mundo espiritual. Las añadiduras de Dios caerán sobre tu vida con menores esfuerzos. Y tu fe será incrementada cada vez más. Dice el verso 8, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, de los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios quiere transformar tu realidad. Pero Dios te quiere llevar a aguas más profundas.
Esas aguas profundas nos traen desafíos. Allí están los grandes cardúmenes. Ahí están los peces gordos a quienes tenemos que hablarles. Ahí están los necesitados. Ahí está la diversidad que hay en el mundo. No temas. Pero pastor, es que no estoy preparado, no conozco mucho la Biblia. No temas. El Espíritu Santo que está en vosotros, dice la palabra, Él os enseñará lo que tienen que decir. No es por tu capacidad, simplemente es por obediencia. Y cuando somos obedientes a Dios, los milagros abundarán dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Una de las cosas que está faltando en la iglesia, en las iglesias, es esto: que las palabras se concreten, que los enfermos sean sanos, que los endemoniados sean liberados, que las crisis de tu vida te ayuden a poder crecer más para conocer a Jesús. Que ese acercamiento a la cruz de Jesús te pueda llevar a poder aceptar que dentro de los beneficios del Evangelio, del otro lado de la moneda, está el compromiso. Cuanto más nos comprometemos con Jesús, más te vas a maravillar de haberle conocido un día. Más te vas a dar cuenta que no es tan solo concurrir un día a una reunión específica. La presencia de Dios va a estar en el lugar. Allí donde estés, en tu casa, en el trabajo. Allí habrá presencia de Dios en abundancia. Y así como aconteció en aquella oportunidad, que no solamente Simón y sus compañeros de la barca fueron beneficiados, sino que también otras barcas fueron bendecidas. Mis queridos, necesitamos alcanzar a nuestra ciudad para Cristo. Más que nunca el diablo ha lanzado su legión de demonios y de espíritus para destruir las generaciones, para destruir nuestros niños, para destruir nuestros jóvenes, para destruir los matrimonios, para destruir las economías, para traer inestabilidad emocional a las personas. Pero vos, usted, nosotros, que somos hijos e hijas de Dios, el Señor nos dice esta noche: no temas, yo estoy contigo. Y aunque estemos en los últimos tiempos, y aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y aunque tengas que pasar pruebas de fuego, yo estaré contigo, no te quemarás. Y ahí en medio de la prueba es cuando vas a ver la mano de Dios. Ahí en medio de la crisis saldrá el momento de la oportunidad que te sacará de esa rutina religiosa que a nada te conduce. Que podrá abrir tu mente y tu conocimiento a las cosas nuevas que Dios tiene para con tu vida. No seamos cabezones, sino seamos inteligentes. Y lo poco o lo mucho que Dios hable a tu vida, llévalo a la práctica.
No siempre tenemos fe abundante para poder decir este monte traspase hacia la mar. Creo que en una oportunidad compartí acerca de un gran siervo de Dios que ya partió con el Señor, que en un momento de ministración que hizo el llamado al altar, la primera persona que pasó fue una mujer con su hijo en brazos. Su hijito tenía un ojo que, decía este pastor, parecía como un dedo salido para afuera. Un hombre de fe. Sin embargo, cuando él vio a esa madre y vio a esa criatura, cerró sus ojos y empezó a ministrar. Llamó a sus obreros y estuvieron ministrando, pero en un momento determinado se escucharon gritos, aplausos, y este hombre abrió sus ojos y vio que Dios había hecho un milagro en el ojo de aquella criatura, y esa mujer lloraba en la presencia de Dios. Entonces le preguntamos, en aquella charla que teníamos junto a él, pastor, ¿qué fue lo que actuó ahí? Dijo, queridos, no fue mi fe la que actuó. De hecho, cerré mis ojos porque ver esa realidad en los brazos de esa madre necesitada me quitó la poca fe que tenía. Entonces, para poder seguir orando y no perder mi fe en la administración, cerré mis ojos. Pero ¿sabe? Esa mujer vino con una necesidad y le creyó a la palabra y le creyó a Jesús. Y fue por la palabra que había escuchado esa mujer, pasó al frente a ser ministrado a su hija y recibió el milagro. El Señor Jesús esta noche te dice, navega hacia las aguas profundas. No te quedes con lo básico. No te quedes con el ABC del Evangelio. No te quedes con la oración matutina, te estoy diciendo. No te quedes con el devocional del momento. Profundizá en aguas profundas. Estudia la palabra, escuchá los sermones, vení a los estudios, anda a tu célula, pero sobre todo en tu intimidad, decirle, Señor, quiero comprender lo que tú me enseñas. Quiero aprender a conocer a Jesús. Amén. ¿Te vas a atrever a poder escuchar al Señor Jesús que te diga, che, Juancito, navega? ¿Hay algún Juancito por las dudas? Ya veo que mandé unos cuantos Juancitos al mar. Creo que esa fe con el Juan. Juancito, navegaban adentro. Te vas a atrever a decirle al Señor, Señor, en tu nombre, o por tu palabra, voy a hacer lo que voy a hacer. Por tu palabra voy a hacer tal o cual negocio. Por tu palabra voy a ir a pedirle perdón a tal o cual persona. Señor, aunque no sienta y no tenga ganas de hacerlo, pero porque tu palabra me dice que tengo que perdonarlo, lo voy a perdonar. Voy a ir en tu nombre. Y vas a ver cómo se van a desatar bendiciones que hasta sobre y abunden. En tu vida espiritual, en tu vida material, en tu vida sentimental. Dios quiere hacer un milagro. Amén. Nos ponemos de pie por un momento. Yo quiero, antes de pasar a la cena del Señor, yo quiero
ministrarles esta noche, para que esta palabra pueda quedar arraigada en tu mente. Y cuando salgas de este lugar, cuando mañana se emprenda tu tiempo de trabajo, de tareas, en tu casa o fuera de ella, puedas aferrarte a ella. Y a lo largo de esta semana puedas ver la mano de Dios. Puedas tener testimonios de saber que Dios es real y de que el evangelio que estás practicando es un evangelio de poder. Cerra tus ojos. Y ahí en el lugar donde está, comenzá a orar a Dios. Hacelo, por favor. Deja que el Señor te ministre. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Sincérate con Él. Sigue adorando a Dios. Sigue hablando con Dios. Seguí clamando al cielo. Implorá misericordia. Reconoce tus pecados delante del Señor. Si te sentís pecador o culpable, pedile perdón a Dios. Señor, intenté una y otra vez poder zafar de esta situación, pero en tu palabra, esta noche, Señor, tan solo por tu palabra, sé que tendré victoria. Oh, presencia de Dios. El Espíritu Santo está moviéndose esta noche en este lugar. Pedile a Dios. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Te adoramos, Señor. Si Dios está tratando con tu vida, si Dios te ha hablado a tu corazón, ahí en el lugar donde estás, yo te invito que en un acto de fe, hoy no tenemos lugar en el altar para ministrar, pero ahí en un acto de fe, Dios está. Tan solo te invito a que levantes tu mano al cielo. Así como que alguien está buscando. Señor, elevamos nuestras manos al cielo. Queremos agradarte, Señor, con todo nuestro ser. Queremos permitir que tu presencia se apodere de nosotros.